iglesias bautistas, eso sí que lo hemos oído, traed los diezmos, ¿verdad? Lo dice la palabra de Dios y eso más de una vez habremos oído a alguien que hacía referencia. Pero exceptuando este pasaje tan contundente que Dios dice, me habéis robado, pues Señor, ¿en qué te hemos robado? Pues en vuestros diezmos y en vuestras ofrendas. Exceptuando este pasaje, Malaquías yo creo que es uno de los profetas menores. Ya el nombre de menor como que ya a muchos no les invita a leerlo, ¿no? Es un profeta menor. Y además de los menores es el último. O sea, tenemos que leer primero los 11 profetas menores antes de llegar a Malaquías, ¿no? Y yo creo que es un profeta bastante desconocido. Y por otra parte, estoy seguro de que impone, y ahora no estoy enfocando a vosotros, sino que me estoy enfocando en primer lugar a mí, impone predicar de Malaquías. Es realmente uno de los pasajes de la Biblia en los que Dios habla a su pueblo, al que ama, disciplina, y les habla al corazón, y les habla claro, y les habla de una forma, yo diría, insoslayable, ¿verdad? No. Después de decir las cosas como Dios las dice en Malaquías, el pueblo difícilmente podía decir, no entiendo lo que me quieres decir, ¿no? Porque está lleno de ejemplos prácticos de cosas en las que el pueblo de Dios ha fallado estrepitosamente, gravemente, y ha ofendido en gran manera a Dios. Entonces, yo creo que esta es una de las razones por las cuales, como es un mensaje realmente muy, muy serio, pues algunos, la mayoría de pastores y predicadores dicen, vamos a hablar de cosas que serán más digeribles, que serán más aceptables, que serán quizá mejor, sonarán mejor en nuestros oídos y en los oídos de la congregación. Pero de todas maneras, hermanos, la palabra de Dios es toda ella, desde Génesis hasta Apocalipsis, desde los profetas mayores, mucho más conocidos, y también los menores. La palabra de Dios es inspirada por Dios. Dios la ha dado a su pueblo como un tesoro, Dios la ha exhalado con su aliento, es aliento de Dios, como la vida que nosotros tenemos como seres humanos también es aliento divino, pues así dice 2 Timoteo 3:16, que Dios ha exhalado su palabra. ¿Verdad? El origen de esta palabra es divino, porque es Dios mismo. Dios la ha exhalado, Dios la ha dado a su pueblo. La palabra inspirada es lo contrario. Lo que dice el versículo es, pero que es Dios mismo quien la ha exhalado, quien la ha dado a su pueblo como aliento de vida y como tesoro que debemos guardar. Entonces, es verdad que esta palabra es también humana, que ha sido dada a través de hombres y que estos hombres inspirados por Dios nos la han comunicado, primero oralmente, después por escrito, pero lo cierto es que toda ella es inspirada por Dios, su origen es divino, por lo tanto llena de autoridad, llena de sabiduría, y que la necesitamos para vivir como es debido. Así que me gustaría hablaros del profeta Malaquías. Tenéis una breve introducción en el artículo de hoy, reconocer haber hecho mal. Nos habla también del profeta Malaquías y nos habla de esta dificultad del pueblo en reconocer que habían hecho mal, pero no nos extrañemos, porque es la misma dificultad que tenemos la mayoría de nosotros. Reconocer que nos hemos equivocado, que hemos pecado, que hemos hecho el mal y que Dios nos está pidiendo cuentas. ¿Verdad? No podemos negar, digo en el boletín, haremos bien en prestarle atención, porque Malaquías nos habla de escuchar a Dios y de no negar el infalible diagnóstico divino de las enfermedades espirituales que nos hacen sufrir y nos debilitan. Pero como hijos pródigos y rebeldes debemos saber que siempre hay un camino abierto y un Padre amoroso que nos espera cuando recapacitamos y nos arrepentimos, cuando estamos dispuestos a decirle, Padre, he pecado contra ti. Aquí tenéis en el boletín también una reflexión sobre esta particularidad de nuestra forma de ser. Yo me gustaría que hoy reflexionemos
en este hombre que se dirige al pueblo de Dios y que después de él Dios dejó de hablar proféticamente, al menos de una forma canónica, dejó de hablar hasta Juan Bautista, ¿verdad? Hasta que con el nacimiento de Juan Bautista, su padre, Zacarías y también el ángel que habló, los ángeles que anunciaban el nacimiento de Jesús, volvemos a ver alrededor del nacimiento de Juan Bautista y de Jesús otra vez la reactivación del mensaje profético de Dios para su pueblo, pero ha habido 400 años de silencio. Era como que el pueblo no hacía caso y Dios le dijo, bueno, pues ya tenéis la ley que hemos escuchado hoy al inicio del culto, ya tenéis la ley, escuchad lo que dice la ley de Dios, tenéis a los profetas, tenéis los escritos históricos que interpretan proféticamente todo lo que ha vivido el pueblo de Dios para leccionarnos a nosotros. Así que realmente es un profeta importante que nos habla y después hay un silencio muy largo hasta Juan Bautista y nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo. Y además tenemos en este hombre vemos un rasgo de humildad importante. ¿Malaquías era su nombre o era un seudónimo? Bueno, seudónimo quizá no procede, porque seudónimo quiere decir un nombre falso. Era un nombre simbólico que él quiere adoptar para, por humildad, no aparecer como persona, como por ejemplo pues Amós, ¿no? el hijo de tal. Casi todos los profetas se identifican por nombre y por filiación. En este caso se nos dice que era Malaquías. Malaquías es un nombre que significa el mensajero de Dios, el mensajero de Jehová, y por lo tanto puede ser un nombre simbólico, genérico, después de este mensajero de Jehová que anuncia que llegará un día, pero un día lejano. Tendrán que pasar 400 años en que Dios levantará otra vez otro como Elías, ungido con el Espíritu del Señor como lo fue Elías, para preparar el camino del Señor. Juan Bautista, el más grande de todos los profetas, según las palabras de Jesús. Así que en estas palabras de Malaquías que ministra al pueblo después de terribles experiencias de disciplina, de juicio, de privaciones, de muerte y de destrucción, pero también maravillosas experiencias de perdón y de restauración. Entonces Malaquías se dirige al pueblo y otra vez, increíblemente, parece increíble, pero es verdad, otra vez el pueblo iba de mal en peor. Habiendo pasado por todos los juicios de Dios a causa de su pecado, sobre todo a causa de la idolatría, sobre todo a causa de erigir en su vida falsos dioses que no merecían ni su amor, ni su respeto, ni su adoración, pero que ellos veneraban y en ellos confiaban y a ellos adoraban y a ellos sacrificaban, teniendo la relación que tenían el privilegio de ser amados por Dios, por el único Dios verdadero. Y el pueblo, a través de esta experiencia de perversión, de idolatría, ya sabéis, ¿no?, que cuando el ser humano deja a Dios y deja de relacionarse correctamente con Dios, con una actitud de humildad, de temor de Dios, de respeto, de reverencia, ¿qué sucede? Pues nuestro corazón es como una fábrica de ídolos. Empezamos a poner a otras cosas en su lugar. La frase no es mía, lo dijo Calvino. El corazón del ser humano es una fábrica de ídolos. Si quitamos al Dios verdadero de nuestra vida y dejamos a un lado el temor de Dios, empezamos a poner ídolos que no se van a sostener ni ellos, ni nosotros, ni nuestra confianza puesta en ellos. Y en esta situación, queridos hermanos, el pueblo de Dios cayó, como dice Romanos capítulo 1, la impiedad les llevó a la injusticia. Es decir, cuando tú dejas una correcta relación con Dios, te conviertes realmente en una mala influencia, iba a decir, en un peligro para los demás. Porque ya no vives con temor de Dios y no vas a tener respeto ni reverencia por Dios, ¿cuánto más vas a dejar de tenerlo por los demás? ¿Vale? Y todo el cuadro que Pablo pinta en Romanos capítulo 1 nos viene a enseñar esto. Si te dejas arrastrar por la impiedad, por la idolatría,
Si pierdes tu correcta relación con Dios o nunca la has tenido y nunca la has querido tener, al final tu vida está llena de injusticia, es decir, de atropellos hacia los demás, porque las injusticias son eso, son pecados en los cuales no respetas, como no respetas a Dios, tampoco respetas a los demás y al final estás perjudicándoles, estás siendo para ellos una mala influencia. Os pongo un ejemplo actual. ¿Qué sucede cuando uno de nuestros queridos vecinos deja de ser tan querido porque le gusta la música estrepitosa, el escándalo, no le gusta dormir cuando todo el mundo duerme y no le gusta trabajar cuando todo el mundo trabaja y lo hace al revés, ¿no? Parece que tiene que mover los muebles de casa cuando son las 12 de la noche, o tiene que poner la música a todo volumen con enorme potencia cuando ya pasan de las 10, o cuando... Entonces, ¿qué sucede? Que una persona así, aunque sea muy amable contigo y te salude efusivamente, educadamente cuando te encuentre, ¿te respeta ese vecino? Respeta tu descanso, respeta las normas que deben regir la convivencia en el espacio público, ¿no? Y entonces este ejemplo de cosas que no son tan graves lo podríamos trasladar a cosas de mucha mayor trascendencia. Cuando la persona no respeta a Dios, normalmente la evolución es una degeneración que le lleva a tampoco respetar a los demás, tampoco amar y respetar los derechos de los demás, porque vivimos en una armonía, tendría que ser así, de derechos y libertades, pero mi libertad se acaba cuando mi libertad atenta contra los derechos que yo debo respetar de mi vecino. Entonces, aunque sea libre, si hay una norma que a partir de las 9 de la noche no hay que hacer ruido y a partir de las 10 los decibelios tienen que bajar mucho más, pues eso lo debo respetar, ¿no? Y muchas otras cosas más importantes. Debemos respetar los semáforos rojos, debemos respetar los stops, debemos respetar, mira, no lo llevo, ¿no? Debemos respetar el no hablar por móvil cuando voy conduciendo, no escribir WhatsApps, porque quizá me voy a matar, pero el problema es que también es posible que me lleve por delante a otros, porque no respeto las normas de tráfico, ¿verdad? Hay muchas cosas de este tipo que todo tiene una conexión. Si no amamos, honramos y respetamos a Dios, al final tampoco amaremos, honraremos y respetaremos a los otros. Y esto es en parte, esto es clarísimamente el mensaje central de Romanos capítulo 1 y también el del profeta Malaquías. Malaquías nos dice nos propone que reflexionemos en unas importantes afirmaciones en cuanto al amor de Dios. El amor de Dios. Los primeros versículos que hemos leído, vamos a empezar hoy con esta nota súper positiva del amor de Dios y ya continuaremos después con los capítulos siguientes. Pero lo cierto es que enseguida hay un cambio de tono, si os fijáis. Hemos hablado del amor de Dios. Este amor también se manifiesta en el juicio de aquellos que no lo respetan, como es el caso de Edom. Pero versículo 6, Malaquías 1, versículo 6. El Hijo honra al Padre y el siervo a su Señor. Si pues soy yo vuestro Padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy Señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros. ¿Verdad? Es como cuando el Señor Jesucristo decía, ¿por qué me decís Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os digo? Es una contradicción tremenda, porque alguien que invoca a Jesucristo como Señor está reconociendo que Él tiene autoridad y que yo que le invoco soy su siervo, que debo obedecerle, que debo honrarle y respetarle. Y Jesús pone otra vez el dedo en la llaga cuando dice, realmente me decís Señor, Señor, de labios me honráis, pero este pueblo que de labios me honra, su corazón está lejos de mí, porque decís Señor, Señor, pero y no hacéis lo que yo os digo. ¿Por qué? Dice Jesús. ¿Verdad? Una pregunta también muy directa dirigida a la Iglesia y a sus discípulos.
Vamos a hablar de estas importantes afirmaciones en cuanto al amor de Dios. La primera de ellas es que Dios te ama. Dios ama a su pueblo. Yo os he amado, dice el Señor. Y dijisteis, ¿en qué? ¿En qué nos amaste? ¿Verdad? ¿Veis cómo no es fácil este profeta? De verdad, hermano, estoy aquí con temor y temblor. No es fácil. ¿Sabéis por qué no es fácil? Porque el primero que se siente interpelado soy yo. El primero que se tiene que arrodillar y llorar delante del Señor soy yo. Y supongo que como yo muchos otros. Porque a veces, a pesar de que Dios nos ha amado con gran amor, con fidelidad desde toda la eternidad, a veces lo hemos cuestionado y no nos hemos sentido amados por Dios, y quizá como este pueblo hemos llegado a cuestionarlo cuando dice, ¿en qué nos amaste? ¿No? Es como una provocación a Dios. ¿En qué nos amaste? El Señor, la verdad es que nos ama con amor eterno, nos ha amado, nos ama y nos amará, ¿no? Y esto debe ser la promesa más grande en la que debemos fundamentar nuestra vida. El Señor nos ha amado con amor eterno y nos ama hoy, y aunque el mensaje quizá hoy no sea de los que más te gustan, pero lo cierto es que si estoy hablando de esto es porque Dios nos ama y yo lo creo con todo mi corazón. Y mi problema es cuando a veces no me siento así, no me siento amado. Y el problema es cuando hago más caso de mis sentimientos que de mis convicciones, porque yo sé que Dios me ama y os ama y nos ama a todos. Y nos ama con un amor eterno, con un amor perfecto y fiel, sin fallos. Bendito amor, el amor del Señor. Gracias a este amor estamos hoy aquí. Entonces, en primer lugar, Dios, aunque esta profecía del Señor es contra Israel, ¿verdad? ¿Os habéis fijado en este detalle? Versículo 1. Profecía de la palabra de Jehová contra Israel. La profecía normalmente era para, pero aquí había un problema realmente grave, gravísimo, que Dios debía tratar con la precisión del cirujano con el bisturí, que Dios debía tratar, y no era posible curar con pañitos calientes, con buenas palabras, con frases dulces y pegajosas, no, era realmente un mensaje de corazón a corazón, directo, sin ambajes, lo más asertivo posible para que todos lo podamos entender. Así que a través de Malaquías, este mensajero de Jehová, Dios nos dice y nos asegura y nos declara solemnemente, os amo, os he amado, os amo y os amaré. Y además esta palabra que utiliza en hebreo tiene que ver con el amor fiel del pacto, de esta relación de pacto que tenemos. Dios es nuestro soberano, es nuestro Señor, es nuestro Salvador, nos ama con este amor eterno, y hay una serie de promesas, algunas condicionales y otras no, gloria a Dios por ello, porque si fueran todas condicionales, condicionadas a nuestra fidelidad, condicionadas a nuestra obediencia, condicionadas a nuestra santidad, hermanos, no estaríamos aquí. Pero el amor de Dios es incondicional, nos ama por pura gracia. Y por eso estamos aquí honrándolo. Y por eso vamos a escuchar hoy acerca de este maravilloso amor de Dios, amor fiel y verdadero, amor que tiene en cuenta este pacto de bendecir a todas las naciones de la tierra a través de la simiente de Abraham, que es nuestro Señor Jesucristo. El profeta quiere mostrarnos que somos objeto del amor de Dios. Se lo quería mostrar a sus contemporáneos, pero que por su ceguera y por su conducta equivocada no eran capaces de reconocer este amor. Una conducta malvada, irreverente, una conducta egoísta, hedonista. Vamos, ¿cuánto se parece a las conductas que vemos hoy? A causa de estas conductas,
impropias del pueblo de Dios, eran incapaces de sentirse amados y de reconocer que Dios les amaba. El problema cuando no nos sentimos amados normalmente no está en que Dios no nos ame, sino en que yo no soy capaz de recibir este amor. Hay obstáculos en nuestra vida, hay barreras espirituales de pecado que impiden que a mí me llegue el calor de este sincero y fiel amor de Dios que es eterno y que fluye constantemente desde el trono de la gracia, que fluye constantemente directo a nuestros corazones por el Espíritu que ha sido derramado el día de Pentecostés sobre toda carne. Entonces, yo me gustaría que hagamos una aplicación a nuestras vidas, lo más profundo e importante que constituye el fundamento inconmovible de mi vida, y espero que también de la tuya. La esencia de nuestra identidad es que Dios nos ama. Fijaros que he utilizado un fundamento inconmovible y la esencia de lo que yo soy como persona. Esto, lo más importante y lo más profundo que puedo entender es que esto lo debo construir sobre la gran verdad declarada también por el profeta Malaquías de que Dios me ama con amor puro y eterno. Dios te ama. Posiblemente no te sientes así, pero Dios te ama. Dios ha amado de tal manera al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios nos mostró su amor en que siendo aún pecadores, nos dio a su Hijo para que muriera por nuestros pecados y nos salvara y nos perdonara y nos limpiara de toda maldad. Siendo aún pecadores, siendo enemigos, Dios envió a su Hijo para que muriera en nuestro lugar y por nosotros, por amor. ¿No? En esto se demuestra el amor, en que Dios nos amó primero y en que nos ha dado a su Hijo, ¿verdad? Una de las claves es, hermanos, vamos a hacerlo con toda humildad, pero con toda sinceridad. ¿Amas a Dios? Yo amo al Señor, ¿vale? ¿Amamos al Señor? ¿Lo amamos de verdad? ¿Podemos decir amén? Amo al Señor, amén. Pero lo cierto es que yo sé que le amo, ¿verdad? Como Pedro cuando fue preguntado 3 veces, pues también yo llorando tendría que decirle, Señor, a pesar de todo, tú sabes que te amo. Pastorea mis ovejas. Señor, Pedro, ¿de verdad me amas? Señor, sí, tú sabes que te amo. 3 veces, tantas veces como le negó, el Señor le preguntó. Pero le preguntó para restaurarlo, ¿no? Y también nosotros, me alegra que la mayoría se siente amado por el Señor. Supongo que no siempre nos hemos sentido así, o no siempre podemos afirmar, como acabamos de hacer ahora, que amamos al Señor, que este es nuestro sentimiento y que por esto estamos aquí hoy. Pero fijaros, quizás no nos atreveríamos a cantar aquel corito que dice, oh Dios, cuánto te amo, ¿verdad? ¿Cuántas veces me ha entrado a mí una cosa así por las piernas de decir, a ver, ¿qué estamos cantando, Dios mío? Con lo que yo sé que hay en mi vida, con lo que yo sé como pastor que hay en la iglesia, ¿cómo es que sin ruborizarnos nos ponemos a cantar y decimos, oh Dios, cuánto te amo, cuantísimo te amo? Hermanos, mi sentimiento es que Dios me ama mucho, a mí y a todos y cada uno de vosotros. Pero no sé si me atrevería a ponerme yo de ejemplo para decir, oh, cuánto amo al Señor, ¿verdad? Cuantísimo le amo, mirad, le canto y lo hago casi bailando y levantando las manos de tanto que le amo. Hemos de ser humildes, hermanos, hemos de ser humildes, pero si tú sabes que amas al Señor, me gustaría que te hicieras una segunda pregunta. Esta no la vamos a hacer a mano alzada, guárdatela para ti. ¿Te sientes amado por el Señor? En la misma medida y seguridad que tú dices, yo sé que amo al Señor, como aquel Pedro arrepentido que lo dijo 3 veces, con toda humildad y con llanto, ¿verdad? Yo sé que amo al Señor, pero ahora respóndete también a esta pregunta, ¿te sientes amado por Dios? Porque si respondes que sí a la primera, teológicamente
tendrías que tener toda seguridad para responder que sí a la segunda, a sentirte amado, aunque no te sientas amado. ¿Vale? Porque los sentimientos son fluctuantes, a veces están arriba de todo, a veces descienden un poco, o a veces parece que se van a caer en un pozo. Pero lo cierto es que si nosotros amamos a Dios, ¿por qué dice la palabra que es? Porque Él nos amó primero. Si no, no amarías a Dios. Si el amor de Dios no estuviera derramado en tu corazón, tú no podrías decir, sentir, afirmar, saber y reconocer que amas a Dios. ¿Por qué? Porque ello implica que Dios te ha amado primero. Si estás aquí para alabarle, para honrarle, para demostrarle tu amor y gratitud, es porque Dios te ama y porque Dios te ha amado primero, porque Dios te ha amado con amor eterno. Porque Dios nos ha escogido desde antes de la fundación del mundo en Cristo Jesús. Por esto podemos decir que amamos al Señor. Vamos a leer en Efesios capítulo 1. Por favor, ¿alguien podría leerlo con voz muy alta? Efesios 1, para que todos le podamos oír bien. Efesios 1, del 1 al 7. Bueno, vaya pasaje, ¿verdad? Es de estos que tienes que leerlos muchas veces. Acaba en el versículo 14 lo que sería este bloque, este párrafo natural. Y bueno, en la época del apóstol Pablo se escribían sin comas, sin puntos, sin nada. Y entonces, imaginaros, ¿no? Es uno de aquellos pasajes tan denso, tan lleno de contenido, tan pletórico de maravillosas verdades, tan revelador, que tenemos que leerlo y releerlo muchas veces para captar un poco de su significado. Lo que nos dice Pablo en esta preciosa carta a los Efesios es, en primer lugar, se dirige a vosotros como santos y fieles. Mirad qué cosas más bonitas nos dice. Vamos a escuchar. Versículo 1. Santos y fieles. Que el Señor os llene de gracia y paz. Este Dios que es tu Padre, que es nuestro Padre, que nos ha bendecido, versículo 3, con toda bendición espiritual en Cristo, que nos ha escogido desde antes de la fundación del mundo, que quiere que seamos santos y sin mancha, que nos ha predestinado para ser adoptados hijos suyos, hijos y herederos, y esto según el puro afecto de su voluntad, que además nos ha hecho aceptos en el amado, es decir, justificados, aceptados, recibidos en la familia de Dios como hijos de Dios. Y además, en Él, en Jesucristo, el amado, tenemos redención. Es decir, nos ha liberado, nos ha comprado con su sangre y nos ha liberado, para que seamos verdaderamente libres. Y lo ha hecho perdonando nuestros pecados conforme a las riquezas de su gracia. ¡Qué maravilloso pasaje! Destacaría dos cosas de este pasaje, y es que el amor de Dios se manifiesta desde antes de la fundación del mundo, como dice aquí, nos escogió en Él, en Cristo, antes de la fundación del mundo. El amor de Dios es eterno, Él sabe todas las cosas, Él determina que sucedan todas las cosas que quiere que sucedan. Dios es soberano, esto se nos escapa lógicamente, ¿verdad? Lógicamente, no dejéis que explique mucho esto porque me voy a equivocar, ¿verdad? Las cosas que no entendemos bien, ¿cómo vamos a ser capaces de explicarlas? Entonces, cuando hablamos de la elección, de la predestinación, de todas estas cosas que tienen que ver con el designio y decreto divino, bueno, pues nuestra mente se queda muy limitada, ¿no? ¿Cómo va a caber aquí dentro, en esta cabeza tan pequeña, el Dios que es un espíritu infinito, eterno, justo, puro, perfecto? ¿Cómo va a caber? ¿No? ¿Cómo voy yo a entender lo que Dios hace, todo lo que Dios hace? Yo entiendo, como seguramente la mayoría de nosotros, muchas de las cosas que Él nos ha querido revelar, pero hay muchas otras que no entiendo bien, ¿no? Gracias a Dios, esto no es impedimento para que podamos ser salvos. O sea, Dios no pone como condición a tu salvación, ni a la mía, que sepamos todo perfectamente y entendamos todo a la perfección, cabalmente, ¿verdad? Hemos de entender, aceptar
y amar este Evangelio de la gracia que nos habla de un Dios de amor y misericordia que nos ofrece el perdón en Cristo Jesús. Eso lo hemos de entender muy bien, la esencia del Evangelio. Pero hay muchas otras cosas que estamos limitados. Este tema es uno de ellos. Así que vamos a hacer como Moisés, ¿verdad? Nos vamos a quitar los zapatos y vamos a entrar descalzos en un lugar que es santo y en el que debemos entrar con temor y temblor, sin pretensiones, con mucha humildad, sin querer saberlo todo ni pretenderlo, y mucho menos sin pretenderlo. Entonces, lo que nos dice este pasaje es que Él nos escogió por amor antes de la fundación del mundo, y su propósito es que seamos santos y sin mancha. Fijaros cómo empieza el versículo 5. En amor. Acordaos lo que os decía hace un momento. En el original no hay puntos ni comas, ¿verdad? Esta frase es clave para entender todo lo que Dios está explicando a través de su apóstol Pablo. Él hace todo esto en amor. Y lo hace, como dice el versículo, este mismo versículo 5, esta adopción para que seamos hijos suyos, hijos y herederos por medio de Jesucristo, lo hace según el puro afecto de su voluntad. ¿Puro afecto qué es? Si una persona te tiene mucho afecto, ¿qué te transmite? Una persona que te tiene mucho afecto, mucho amor, ¿verdad? El plan de Dios se realiza en amor y por el puro afecto de su voluntad, es decir, en amor, amor y amor. Dios es amor y toda su obra en nuestras vidas está impregnada por este amor que es la esencia de Dios. Nuestra redención, nuestra elección eterna y predestinación no se puede entender de ninguna otra manera, ¿verdad? Vamos a hablar en un plano mucho más humano. A ver, cuando se conocen dos personas que, ¿no? Imaginaros aquel nerviosismo de la juventud, ay, que esa chica me gusta mucho, ay, que ese joven, qué guapo, qué simpático, qué amable, ¿verdad? Esos nervios. Y llega un momento que esas personas solteras quieren hacer una elección para su vida, ¿no? De esa persona que les cae tan bien, que les gusta tanto, que despierta esos nobles sentimientos de amor en su corazón. ¿Qué hay? Hay una elección y hay una elección por amor. Y también está la otra parte, ¿no? A veces es dejarse elegir, ¿no? Porque a veces yo creo que pues hay algunos más proactivos. Hay un querido amigo mío que esto me lo dice a menudo. No, si lo han hecho ellas, a ver, no te creas que la elegiste tú, que han sido ellas las que nos han elegido a nosotros. Pues seguramente tienes razón. La cuestión es que también hay que dejarse elegir y aceptar esta elección y hacerlo con humildad y con amor. Es un amor mutuo. Hay uno que tomará la iniciativa, sea el hombre o la mujer, y el otro pues le estará encantado de que la haya tomado, ¿no? Y entonces hay esa recíproca relación de amor. Creo que aquí, salvando todas las distancias, esta es una de las cosas que nos puede ayudar a entender. Dios nos ama con amor eterno y este amor es el que le ha movido a elegirnos, a predestinarnos para que seamos santos y sin mancha, a perdonarnos, a bendecirnos con toda bendición espiritual. Bueno, y me dirás, ¿y esto qué tiene que ver con Malaquías? Bueno, sí, tiene mucho que ver porque Malaquías dice que yo os he amado, empieza así, yo os he amado, dice el Señor. Yo os he amado. Y si vamos además en esta frase de Malaquías, que os acabo de leer, si continuamos leyendo, veréis que cuando el pueblo cuestiona el amor de Dios, dice, ¿en qué nos amaste? Entonces Dios le responde diciendo, amé a Jacob y a Esaú aborrecí. Amé a Jacob y a Esaú aborrecí.
Vamos a ver si esto lo volvemos a encontrar en el Nuevo Testamento, si por casualidad lo encontramos en Romanos capítulo 9 y versículo 10 y siguientes. Vale. ¿Alguien podría leerlo, por favor? Romanos 9, 10 hasta el versículo 16. En lugar se nos dice que no es en base a los méritos personales, porque ni aún habían nacido Esaú y Jacob, que el propósito de Dios no habían nacido, ni habían hecho bien ni mal, pero el propósito de Dios conforme a la elección ya estaba presente allí, no por obra sino por el que llama, y entonces añade la profecía: el mayor servirá al menor. ¿Verdad? Estaba profetizado. Es curioso cuando pensamos en Jacob. Tremendo, ¿no? Tremendo el amor de Dios. Estaba leyendo una frase que me ha llamado mucho la atención, hablando de Jacob, de que Dios muestra su amor de maneras sorprendentes, rechaza a quien los ojos humanos escogerían primero, por ejemplo, los hermanos de David, ¿no?, que fueron pasando todos antes de llegar a David mismo, y elige al menos deseado. Alguien ha dicho que la expresión Jehová es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob debería ser cambiada por Jehová es el Dios de Abraham, de Isaac y hasta de Jacob, el usurpador, el engañador, ¿verdad? Porque esta persona de la Biblia, Jacob, cuando lees toda su biografía, dice, bueno, ¿cómo consiguió la primogenitura? Engañando él y su madre, engañando a su padre, engañando a su hermano. Tremendo, ¿no? Pero el amor de Dios transformó, sobre todo en Peniel, a este hombre, y le tocó de tal manera que hizo de él una nueva persona mucho más conforme al corazón de Dios. Así que hay esperanza también para nosotros. Si lo ha hecho con Jacob, pues también puede hacer una poderosa obra en nuestras vidas. Fijaros, si hay algún pasaje que nos hace permanecer en humildad, es este, ¿no? El mayor servirá al menor, como está escrito: a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? Sí. ¿No oyes una voz? Dice, sí. ¿Por qué lo pregunta Pablo? A ver, yo digo que no, yo digo como Pablo, de ninguna manera. Pero cuando Pablo hace esta pregunta retórica es porque muchos, cuando dicen a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí, dicen, a ver, ¿esto es propio del Dios de justicia en el que yo creo? ¿Verdad? Nos cuestiona muchas cosas. Nos cuestiona todos los fundamentos de la justicia equiparativa que administramos hoy en nuestras sociedades. Y entonces lo cierto es que Dios lo revela así, pero no lo revela así en Génesis, sino que lo revela así 1000 años después a Malaquías. Porque no está hablando de Jacob y Esaú, hombres, sino naciones. Y esas naciones tenían 1000 años de cruel historia, de guerras terriblemente crueles y fratricidas detrás. Y entonces, en base a estos 1000 años de historia, en Malaquías, a través de este mensajero de Dios que es Malaquías, Dios dice, para demostrar el amor a Israel, le dice: a Jacob amé y a Esaú aborrecí. Mirad lo que les está pasando. ¿Cuál es la explicación histórica de esto? ¿Alguien sabría decirme por qué sucede esto? ¿Qué ha pasado antes para que Dios hable de esta manera con relación a Edom, Esaú, los descendientes de Esaú, los edomitas, Edom, rojo, ¿verdad? De aquel guiso que él se tomó de color rojo y por el que vendió. Mirad hasta qué punto Esaú menospreciaba las cosas de Dios. Vendió su primogenitura espiritual por un plato, por un guiso de color rojo. Tremendo, ¿no? ¿Por qué? Pues si hacemos memoria, nos acordaremos de que cuando Judá, ¿no?, cuando la tribu de Judá, que en aquel momento era el único Israel que quedaba, porque los demás habían sido vencidos, destruidos, asesinados, exiliados, pero Judá había aglutinado lo que quedaba de Israel. Entonces Judá, a causa de su gravísimo pecado, idolatría, maldad, corrupción, asesinatos,
abuso. En fin, la lista es mucho peor de la que yo pudiera citaros ahora de memoria. Podéis leerlo en los libros históricos. Cuando esto sucede, Edom está, cuando llega por fin la destrucción profetizada como castigo por los pecados de Judá, Edom está ahí, con los enemigos, con Nabucodonosor y su ejército de babilonios. Está allí frotándose las manos, robando, burlándose y colaborando en la destrucción terrible del pueblo de Dios. Y a causa de esto, Dios les dice, mirad, mi amor no solo os lo he declarado, sino que os lo he demostrado. Aunque vosotros me lo cuestionéis, ¿verdad? En esas palabras que dice, aunque vosotros me lo cuestionéis, ¿en qué nos has amado, Señor? Pues aunque lo cuestionéis, lo cierto es que yo os he demostrado amor a lo largo de la historia, a lo largo de los siglos, a lo largo de todos los días de tu vida y de mi vida. Así que me gustaría proponeros que leáis en casa el capítulo 9 de Romanos, y si tenéis dudas venís el miércoles, que es un culto más, en un ambiente más coloquial, más diálogo, en este sentido, con más posibilidades de participar. Podéis leeros Romanos 9. Y me gustaría que me respondierais una pregunta, porque Pablo plantea unas preguntas muy interesantes en este capítulo, pero me gustaría que tú me dijeras si piensas que las responden. Por ejemplo, aquí dice, ¿qué diremos? ¿Hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Fijaros, Dios dice a través de Moisés, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Fijaros en Faraón, al que Dios levantó para mostrar en él su poder, ¿verdad? Para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. ¿Y qué se manifestó de Faraón? Rebeldía, obstinación, oposición a Dios. Pero Dios soberanamente lo levantó para mostrar en él su poder. ¿Ha respondido Pablo a la pregunta? Sí, claro que lo ha respondido, pero no como esperabas. Y entonces, ¿por qué no nos planteamos lo mismo con la pregunta del versículo 22, 21 y 22? ¿No tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Y qué? Si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Pablo plantea unas preguntas muy, muy interesantes, pero yo me temo que la respuesta no es la que queremos oír. Porque Pablo lo que viene a decir es que Dios es soberano, infinitamente sabio, infinitamente justo, y que no tenemos derecho a cuestionar esto, ¿verdad? Pero no nos explica todas esas incógnitas y grandes interrogantes que están en nuestra mente y que no dilucidamos, que por más vueltas que le damos no conseguimos reconciliar la libertad del ser humano, su responsabilidad de las elecciones que hace, que toma en su vida, y la soberanía de Dios, y el hecho de que este Dios soberano, justo y verdadero, pida cuentas a este ser humano por las decisiones que él ha tomado, a veces muy equivocadas. Entonces, bueno, dicho de paso, pues hoy no tenemos tiempo de ahondar en ese tema, que es muy bíblico y muy interesante, pero si queréis, el miércoles pues lo podemos seguir comentando. Y a mí me gustaría concluir hablándoos de que efectivamente este amor de Dios que ha sido cuestionado, Dios lo demuestra a través, vamos a volver a Malaquías, para ver que cuando dice a Esaú aborrecí, versículo 3, convertí sus montes en desolación, abandoné su heredad para los chacales del desierto, y cuando Edom diga, nos hemos empobrecido, pero volveremos a edificar lo arruinado, así ha dicho Jehová de los ejércitos. Ellos edificarán y yo lo destruiré, y les llamarán territorio de impiedad
y pueblo contra el cual Jehová está indignado para siempre. Y vuestros ojos lo verán y diréis, sea Jehová engrandecido más allá de los límites de Israel. O en presente, que Jehová es engrandecido a través de lo que ha hecho en Edom, más allá de los límites de Israel. Y claro, este es el tema del libro. Dios tiene que ser engrandecido en nuestras vidas. Como Israel tenía la misión de engrandecer el nombre de Dios en su país y fuera de las fronteras de su, como testimonio del amor, de la gracia, del poder y de la misericordia de Dios, Israel tenía esta misión. Queridos hermanos, tú y yo tenemos la misma misión. Nuestras vidas son para la gloria de Dios. Nuestras vidas son para que el nombre de Dios sea engrandecido. No son vidas egoístas, vale, sí que lo somos un poco, pero no deberían serlo. Vidas egocéntricas, vidas ególatras. Esto es una contradicción. Somos siervos del Señor, estamos aquí para proclamar el gran nombre de Dios, que es santo, santo, santo. Estamos aquí para anunciar que hay un Dios de amor que ofrece salvación, redención y perdón a los seres humanos en Cristo. Y estamos aquí para ser fieles a esta misión que Dios nos ha encomendado como iglesia. Y si lo fuéramos más, hoy aquí no cabríamos, hermano. Si fuéramos más fieles en esto, que vaya por delante, que Dios es soberano y que cada conversión, cada persona que nace de nuevo y se convierte es un milagro. Eso que vaya por delante siempre. Pero si nosotros pusiéramos como meta en nuestra vida engrandecer el nombre de Dios y proclamar su amor a todos los que lo necesitan, esta iglesia estaría mucho más llena de lo que está. Y esta es nuestra misión. Esto es lo que Dios quiere que seamos y hagamos. Y esto es lo que vamos a ver a través del libro del profeta Malaquías, que Dios está aquí, que Dios nos quiere hablar, aunque nosotros no siempre estemos dispuestos a escuchar, Él nos quiere hablar y espero que seamos capaces de hacerlo con toda humildad, escuchar y recibir esta palabra que Él nos dirige para que nos demos cuenta que también su amor, piensa en tu vida, se ha demostrado cuando Dios ha plantado cara a tus enemigos, los ha frenado, los ha parado, ha hecho que el ángel de Jehová acampe alrededor tuyo para que te defiendan y no les ha dejado que te destruyan. ¿Es verdad o no? Leamos el libro de los Salmos, los 150 Salmos, y hagámoslo en primera persona, porque ahí están nuestras vidas reflejadas, en esas promesas, obras y grandes anuncio de grandes obras que Dios quiere hacer todavía a través de nosotros, sus hijos y sus hijas. Que el Señor te bendiga.